Muy bien. En las clases anteriores vimos las partes básicas de cómo leer un ensayo clínico, un estudio de tratamiento. Y hablábamos de que esas bases sirven para leer un estudio, pero ¿qué pasaría si hay más estudios? Entonces, esta clase de revisiones sistemáticas me gusta empezarla con una trivia, una encuesta, una pregunta que quiero que se respondan ustedes, para ustedes, y que al final de la clase la vuelvan a responder a ver si opinan lo mismo. Entonces, la pregunta dice así: una de estas tres aseveraciones o preguntas que les estoy poniendo es verdadera. Dice aquí que revisión sistemática es igual a metaanálisis. Opción 2, se requiere una revisión sistemática para hacer un metaanálisis. Y opción número 3, se requiere un metaanálisis para realizar una revisión sistemática. Reflexionen unos segundos y al final de la clase vamos a volver a preguntar esto. Vamos a ver. Vean este estudio. En este estudio estamos viendo que este fue el resultado, este cuadradito como vimos ayer. Y este estudio indica que este medicamento reduce la mortalidad alrededor de 25, un poco más, 25-30%. Vemos el intervalo de confianza, aunque se ve amplio, está separado de esta línea, lo cual concluye que es un resultado que es significativo, que al parecer sí reduce la mortalidad. No estamos tan seguros que tanto, pero al parecer sí la reduce. Entonces, imagínense que ustedes les llaman para realizar una guía de práctica clínica sobre esta enfermedad. Entonces, en su guía de práctica clínica, ustedes tienen que terminar diciendo en la guía si recomiendan o no este medicamento. Y ustedes como panel fueron a buscar información y el único estudio que encontraron fue este. Asumiendo que este estudio está bien hecho, es un ensayo clínico, tiene bastantes pacientes, aleatorizado, doble ciego, lo que ustedes quieran. Si ese es el único estudio que ustedes encontraron, ¿qué va a decir su guía clínica? Si ese es el único estudio, probablemente ustedes van a terminar, bueno, en base a lo que encontramos, en base al estudio que encontramos, sí lo vamos a recomendar porque estamos viendo un estudio que está bien hecho y que reduce la mortalidad de forma importante. ¿Qué pasaría si, aunque hicimos nuestro mejor esfuerzo por buscar información y nomás encontramos uno? ¿Qué pasaría si hay más estudios? Que simplemente no los encontré porque no busqué suficientes bases de datos o por la razón que ustedes quieran. Y no nada más hay más estudios. Vean todos los estudios que hay. Nuestra guía clínica estaba basada en este estudio y decía que sí servía el medicamento, que sí lo recomendábamos. Esta es la realidad, todo esto. Y vean cómo todos estos estudios que no consideramos, no nada más dicen que no sirve el medicamento, dicen que aumenta la mortalidad. Esa es la repercusión que puede tener no tomar en cuenta todos los estudios que tienen el mismo objetivo. No encontrar o no buscar todos los estudios que pueden hablar de lo mismo. Díganme ustedes si valdrá la pena buscarlos todos. ¿Valdrá la pena? ¿Será mejor buscar todos los estudios que hablen de lo mismo? ¿O será mejor únicamente buscar, únicamente tomar decisiones con uno o dos estudios que nos encontremos? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que mi señor padre y yo siempre tenemos el colesterol alto. Siempre. Cuando bien nos va, andamos en 250 y cosas así. Y resulta que una vez estábamos platicando y estábamos viendo la tele y salió un anuncio que hablaba maravillas de los pescados estos aceitosos, del atún fresco, el salmón, las sardinas y todos estos que están llenos de omegas. Entonces, ahí viene la pregunta, ok, en pacientes como nosotros, en personas como nosotros, ¿valdrá la pena que estemos haciendo énfasis en el consumo de estos pescados? ¿Nos beneficiará de algo? Entonces yo se los pudiera dejar a ustedes como tarea. Y se lo llevan de tarea y uno de ustedes encuentra un estudio que dice que comer pescado sí sirve. Luego otro se encontró que dice que no sirve. Y uno más se encontró que dice que parece que sí sirve. Entonces, ¿qué vamos a responder? O sea, ¿valdrá la pena entonces consumir o no consumir con esa investigación que hicimos con esos tres estudios que encontramos cada quien por su cuenta?
Yo creo que antes de responder, en vez de estar buscando estudios individuales, pudiéramos buscar una revisión que hable de muchos estudios o de la mayoría de los estudios que hablen de lo mismo. Y ya que la encontremos, pues es el mismo paso. Hay que leerla con cuidado, hay que leerla críticamente, hay que desmenuzarla. En el problema que nos vamos a meter es que si buscamos revisiones nos vamos a encontrar un montón de cosas. Y unas hablan, vean dice metaanálisis. Dice revisión de la mejor evidencia. Dice revisión sistemática, tratamiento basado en evidencia y Wikipedia. Entonces, todas estas son revisiones y todas estas incluyen muchos estudios. ¿Cuál de estas es mejor? ¿O qué hace la diferencia entre las diferentes revisiones que existen? Entonces, a grandes rasgos, tenemos que separar las revisiones en dos grandes grupos. Unas se llaman revisiones narrativas y otras se llaman revisiones sistemáticas. ¿Okay? Y independientemente de cualquiera de las dos, la receta para leer con cuidado va a ser la misma que hemos estado llevando hasta ahorita, que viene desde el llama y viene desde el programa CAS y viene desde hace muchos años, que es primero checar la validez, luego checar los resultados y luego ver la aplicabilidad. Entonces vamos comenzando con la validez. Pensemos primero en la pregunta. ¿Qué pregunta teníamos al inicio, antes de ir a buscar los estudios, o cuando fuimos a buscar esos estudios, o cuando intentábamos buscar esos estudios? Bueno, primero, ¿cuál era la población? ¿Cuál era el problema de salud? Bueno, que estamos asumiendo que pacientes o personas como nosotros, que tenemos el colesterol alto, tenemos un mayor riesgo cardiovascular. Ese es el problema de salud. Entonces, ¿qué estamos intentando ver si funciona o si tiene algún efecto en pacientes como estos? Esas dietas con esos pescados aceitosos. ¿Comparado con qué? Pues con una dieta regular. O sea, ¿qué diferencia habría entre estas dos dietas para estos pacientes? Ahora, ¿cómo mediríamos que esto fue mejor que esto o viceversa en estos pacientes? ¿Qué es lo que quisiéramos medir? ¿Cuál es el resultado, el outcome o el desenlace clínico que nosotros quisiéramos medir para decir, mira, si sirvió la dieta o no sirvió la dieta? Y ahí automáticamente, de forma muy frecuente, pensamos que una cosa para medir, para ver la eficacia de esto, sería medir el colesterol. Y ahí estamos cayendo de nuevo en desenlaces indirectos o subrogados. ¿Para qué quiero tener controlado el colesterol? No es porque para que se vea bien el numerito. ¿Para qué lo quiero? Pues para que bajen el número de infartos o eventos cerebrovasculares o todos los riesgos cardiovascular que pudieras tener. Entonces, el colesterol es una variable intermedia, un desenlace intermedio que en teoría te debería llevar al otro lado, pero no necesariamente pasa eso. De hecho, ha habido hipolipemiantes que ni siquiera salen al mercado porque sí bajan el colesterol, pero resulta que sale igual lo de los infartos o que inclusive los aumentan. Entonces, no hay que quedarnos en medio. Siempre hay que pensar en el resultado importante para el paciente. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una pregunta clínica específica. Y el tener una pregunta específica es la primera diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas se tratan de responder una pregunta clara, concreta de una situación bien definida. En cambio, las revisiones narrativas tratan de ser amplias y de abarcar de todo. Imagínense las revisiones narrativas como los capítulos de un libro. Una revisión narrativa de la hipercolesterolemia familiar empezaría desde epidemiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y todo, y trata de abarcar de todo. En cambio, una revisión sistemática no. Una revisión sistemática trata de responder una pregunta bien específica. Esa es la primera diferencia entre una revisión sistemática y una narrativa. Entonces, ya tenemos nuestra pregunta. ¿Qué sigue? Pensar en cuál sería el mejor tipo de estudios que pudiera responder esta pregunta. Si tenemos este tipo de bueno, si tenemos esta pregunta, primero tenemos que buscar una revisión que hable de esa pregunta y resulta que vamos a buscar y nos encontramos una que precisamente habla de los beneficios del pescado y la asociación del pescado con eventos arrítmicos y con eventos cardiovasculares. Ok, ya encontramos una. Ahora, como les decía, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo nos respondemos a esta pregunta? Ya encontramos una revisión, pero entonces queremos que en esta revisión los autores hayan buscado el tipo de estudio que mejor responde esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería el mejor tipo de estudio para responder una pregunta como esta? Esta pregunta habla de una intervención, esta pregunta habla de un tratamiento.
un tratamiento de nutrición, pero a final de cuentas es un tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de probar los tratamientos? Con el tipo de estudios de los que hemos estado hablando en las últimas dos clases, que son los ensayos clínicos. Yo quisiera que los autores de esa revisión hayan ido a buscar ensayos clínicos aleatorios y hayan incluido ensayos clínicos aleatorios, por ser una pregunta de tratamiento. Entonces, checamos en esa revisión y efectivamente checaron que fueron a buscar estudios que fueran ensayos clínicos aleatorios. Perfecto. Palomita para los autores para esa revisión. Entonces, si se fijan, las revisiones sistemáticas, ahorita nos estamos enfocando en revisiones sistemáticas de tratamiento, pero dependiendo del tipo de pregunta, no necesariamente la pregunta va a ser una pregunta de tratamiento. Puede haber revisiones sistemáticas que respondan algo de tratamiento o revisiones sistemáticas que respondan a algo de diagnóstico, y dependiendo del tipo de pregunta, es el tipo de estudios que tú esperarías que incluyan los autores de esa revisión sistemática. Entonces, las revisiones sistemáticas tienen sus criterios de inclusión y esos criterios de inclusión son: tengo esta pregunta, por lo tanto voy a ir a buscar este tipo de estudios. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis para que hay que tener cuidado con el fanatismo. ¿En qué sentido? Ahorita les estoy diciendo que como es una pregunta de tratamiento, deberíamos de ir a buscar ensayos clínicos aleatorios. Pero hay que tener cuidado. No siempre se puede, no siempre se debe, no siempre queremos ensayos clínicos aleatorios. Vean esta pregunta. Esta revisión sistemática trata de buscar ensayos clínicos aleatorios para responder la pregunta de si los paracaídas sirven para prevenir la muerte o trauma mayor al lanzarte de un avión. Esto es una pregunta, a final de cuentas, es una pregunta de tratamiento. Estamos teniendo un problema, nos vamos a tirar de un avión y queremos ver si la intervención del uso de los paracaídas en comparación a no usarlos va a evitar que te mueras. Es una pregunta de tratamiento. Entonces pudiéramos decir, ok, estos dos autores fueron a buscar ensayos clínicos aleatorios de eso. Imagínense, ensayos clínicos aleatorios, un paracaídas, una mochila con paracaídas real y una mochila placebo y te tiran del avión. ¿Qué encontraron ellos? No encontramos ningún ensayo clínico aleatorio. No hay evidencia de que los paracaídas funcionen. Invitamos a los fanáticos de la MBE, de la medicina basada en evidencias, a participar en un ensayo clínico aleatorio para evaluar la efectividad de los paracaídas. Esta es una revisión sistemática real, está publicada en el BMJ, en el suplemento de diciembre, que a veces tiene estudios como este en el BMJ. Pero bueno, ¿qué es lo que resalta esto? Esto resalta, está hecho a propósito de que obviamente no vamos a tener ensayos clínicos aleatorios de los paracaídas, entonces no hay que ser fanáticos. A veces sí podemos tener y a veces no podemos tener ensayos clínicos aleatorios. Entonces, como vimos, la segunda diferencia de las revisiones narrativas con las sistemáticas es que después de tener esa pregunta clara y concreta, tenemos que seleccionar el tipo de estudios que mejor respondan a esta pregunta. Hay una descripción explícita de los criterios de selección de esos estudios que quieren para responder a esta pregunta. En cambio, en los libros, en las revisiones narrativas, no te dicen por qué escogieron las referencias para redactar ese capítulo. O sea, ¿en qué se basaron para seleccionar esas referencias? Ok, ya tenemos la pregunta, ya tenemos el tipo de estudios. El siguiente paso es ir a buscarlos. Y no se trata de buscarlos así como nos lo llevamos de tarea. Se trata de buscar todos los estudios que sean del tipo de estudio que estamos hablando. Entonces serían todos los ensayos clínicos que se hayan realizado en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Así se debe de hacer una revisión sistemática. Entonces, ¿dónde pudiéramos buscar todos los estudios que se realizan en todos los idiomas? Primero, pues gracias a la tecnología ya tenemos el Internet donde podemos buscar en diferentes bases de datos. Entonces, la mayoría conoce Medline, PubMed, pero no es la única base de datos primaria o base de datos que existe. Tenemos la contraparte europea que es Embase, tenemos Central, que es el repositorio de la colaboración Cochrane de ensayos clínicos, tenemos Señal, que es más de enfermería, tenemos DILAX, que es de Latinoamérica,
tenemos Web of Science, tenemos el mismo Google Scholar. Entonces, los autores de una revisión deben de hacer el esfuerzo por buscar en todas las bases de datos todos los estudios que se hayan realizado para responder esa pregunta. Como mínimo, si es una pregunta de tratamiento, deberían de estar estas 3 de arriba, como mínimo. Y de preferencia estas 3, más Web of Science, Google Scholar y otras bases de datos que existen. Bueno, y esto es buscar en bases de datos. Además de haber buscado en bases de datos, los autores de una revisión sistemática deben de buscar en las referencias de los estudios que se encuentran a ver si no se les escapó algún estudio. De preferencia hay que tratar de buscar a los autores si tenemos alguna duda y también para preguntar si no existen otros estudios que se hayan realizado y que no se hayan publicado, porque queremos buscar estudios que sí se hicieron y que no se publicaron. ¿Por qué podrían no haberse publicado algunos estudios? Pueden ser razones muy inocentes o razones muy macabras. Una razón inocente para no publicar un estudio que yo realicé sería tal vez en la residencia, que a mí me obligan a hacer una tesis, me obligan a hacer un estudio de investigación, y pues lo hago y termino no publicándolo porque ni me interesa. Ok, está mal, pero bueno, es una razón inocente para no publicar ese estudio que sí hiciste. Una razón macabra, ¿cuál sería? Hacer un estudio y que no te gustaron los resultados porque vas a perder dinero y no lo publicaste. Eso es una razón macabra. Entonces hay que hacer el esfuerzo por buscar todos los estudios realizados, no nada más los publicados. ¿Cómo se hace eso? Con esto, buscando en registros prospectivos públicos, buscando en toda esa que se llama literatura gris, que pudieran ser repositorios de tesis en diferentes universidades, memorias de congresos, etcétera, etcétera. También hay que buscar estudios en idiomas que son diferentes al inglés. No hay que poner esa restricción de idioma. Y los autores de una revisión sistemática deben mencionar cómo lo buscaron. De tal manera que la revisión sistemática debe darte toda la serie de instrucciones para que si tú quisieras hacer esa misma revisión sistemática, la pudieras replicar y deberías de encontrar los mismos estudios y deberías de tener las mismas conclusiones. Entonces, volviendo a la de los pescados, en el texto de la revisión, en los métodos, vemos todas las bases de datos donde estos autores buscaron, vemos que no pusieron ninguna restricción en el idioma, vemos que buscaron o no bases de datos que no son publicaciones como tal de revistas, vemos que buscaron en listas de referencias, en las referencias de los artículos. Y nos dicen las fechas de cuándo buscaron. Entonces, esa es la siguiente diferencia de las revisiones sistemáticas con las narrativas. En las sistemáticas te dicen cómo lo buscaron, en dónde lo buscaron y te dan los términos con los cuales buscaron los autores. En cambio, en los libros, en los capítulos de libros, en las revisiones narrativas no te dicen, yo fui a buscar referencias así o así. Y todo esto te lo deben de ilustrar con un diagrama de flujo que te dice, en la primera búsqueda encontramos tantos resultados, había tantos que no respondían la pregunta que yo quería y de los que parecía que sí los leímos en texto completo y en realidad no había tantos que no lo respondían, hasta llegar a los que verdaderamente responden tu pregunta. Esto tiene que estar en todas las revisiones sistemáticas. Muy bien, entonces ya tenemos la pregunta. Ya seleccionamos el tipo de artículos, ya los fuimos a buscar, ya los encontramos. ¿Qué sigue? Que todos esos artículos que encontramos que sí responden la pregunta que yo estoy tratando de responder, hay que leer esos artículos para ver si sirven esos artículos. Una cosa es que traten de responderla y otra cosa es que tengan buena calidad. ¿Por qué? Porque si yo encuentro pura basura y no la checo esa basura y meto toda la basura a la revisión sin desmenuzar, sin criticar, sin evaluar esa basura y sin interpretar la validez de esa basura, pues la revisión va a terminar siendo basura. Entonces, en la revisión sistemática deben de explicar cómo le hicieron para asegurarse que todos esos artículos que encontraron no fuera basura. Entonces, tienen que explicarte en la revisión cómo le hicieron para evaluar la calidad de los estudios que se encontraron. Si se encontraron 1, 2, 10 o 100 ensayos clínicos, tienes que haber leído esos 1, 2 o 100 ensayos clínicos que encontraste. Te tienen que explicar quién lo hizo, qué hicieron en caso de que, por lo general tiene que hacerlo en duplicado, que sean 2 personas, que cada quien lo lea por su lado
y decidan si está bien hecho o no está bien hecho. Y si no están de acuerdo, otra tercera o cuarta persona que pueda resolver esas discrepancias y te tienen que explicar cómo lo hicieron. Una manera de hacerlo sería checando, palomeando todo lo que hicimos en las clases anteriores. Si está aleatorizado, si están cegados, si se hizo un seguimiento adecuado. Toda esta es la herramienta de riesgo de sesgo de la colaboración Cochrane y también pudiéramos usar la plantilla CASP. El caso es que te tienen que decir cómo lo hicieron. En el caso de esta revisión de los pescados, ellos usaron una escala viejita, es una revisión un poco vieja, que usaron la escala de Haddad, que le faltaba también la ocultación de la secuencia aleatoria, el análisis del seguimiento, entonces se lo agregaron, entonces hicieron sus adaptaciones, pero te están explicando cómo lo hicieron. Y algo muy importante es que en los métodos nosotros vamos a checar cómo lo hicieron, pero tenemos que checar en los resultados que lo hayan hecho. Yo me he topado revisiones sistemáticas en las cuales mencionan muy bonito en los métodos, vamos a evaluar la calidad así, y checa los resultados y no está en ningún lado descrito cómo es la calidad de los estudios que encontraron. En este en particular, aquí pusieron una columna del score de calidad con numeritos. Esto ya no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque esto es como darle un numerito a cada uno de los rubros de los que platicamos, que si es aleatorio, que si es enmascarado, que si tiene buen seguimiento, etcétera, etcétera. Pero entonces pónganse a pensar, hay estudios que no se pueden cegar, que no se pueden enmascarar. Comparar dos técnicas quirúrgicas con dos incisiones diferentes, pues no se puede cegar. Entonces le vas a quitar un punto a ese que no se podía cegar. Entonces es mejor que en vez de darte un score, que mejor te desglosen. Esto sí estaba bien, esto estaba mal, esto estaba... O sea, que sean más explícitos en eso. Pero bueno, aquí evaluaron la calidad de esa manera. Esa es otra diferencia de las revisiones sistemáticas con las narrativas. Aquí evalúas la calidad de forma crítica de todos los estudios que te encontraste. ¿Ok? Respiren un poquito. Esto que hemos visto hasta ahorita habla de la validez de un ensayo clínico. Habla del primer paso de la lectura crítica. Entonces, si encontramos una revisión y palomeamos todo eso de lo que hablábamos, la pregunta, la estrategia de búsqueda, cómo evaluaron la calidad, ok. Ahora sí, si está bien hecha la revisión, vamos a checar los resultados. Y en los resultados nos metemos con el mismo problema, nos empiezan a hablar en griego. Pero bueno, vamos a desmenuzar cómo ilustran por lo general los resultados de una revisión sistemática. Los resultados por lo general te los muestran en una gráfica que se llama gráfica de Forest o Forest Plot, que al parecer viene de Forest de bosque, que porque a alguien se le ocurrió que todas estas rayitas y puntitos parecían árboles. Yo nunca le he visto forma de árboles, pero bueno. El Forest Plot tiene todo esto, todos estos componentes. Vamos a desmenuzarlo. Primero, estos que están aquí son todos los estudios que los autores encontraron, que incluyeron en su revisión y que responden la pregunta específica con el desenlace específico que están queriendo ilustrar en este diagrama. Entonces, todos estos estudios al parecer son ensayos clínicos aleatorios. Todos tienen dos grupos, uno de pescado y otro de placebo. Todos evalúan un evento cardiovascular entre el número de pacientes, evento cardiovascular entre el número de pacientes. Entonces, todos estos son los resultados de cada uno de estos estudios en cada uno de estos grupos. Ejemplo, el de Singh tuvo 122 pacientes recibieron aceite de pescado, 118 pacientes recibieron placebo. De estos 122, 14 tuvieron el evento cardiovascular. De estos 118, 26 tuvieron el evento cardiovascular. Y luego del lado derecho tenemos cómo están expresando los resultados. Si se acuerdan, estábamos viendo la clase anterior, el RR. Tú puedes expresar los resultados de cómo les fue a ambos grupos con esa relación, con esa razón de riesgo. O sea, aquí no usaron RR, aquí usaron OR, que es Odds Ratio, razón de momios. Entonces, vamos a explicar rapidito la diferencia entre la razón de momios y la razón de riesgos. Este es uno de los estudios. Tenían este número de pacientes que recibieron pescado, este número de pacientes que recibieron dieta normal. Este es el número de infartados. Entonces, si yo quiero sacar el RR, la razón de riesgos, necesito sacar primero el riesgo de este grupo de infartarte
luego el riesgo de este grupo de infartarte y luego hacer la razón, hacer la división. Riesgo, si te toca pescado, pues si eran 273 y 6 infartaron, 6 de 273 es este número. Lo sacamos el de aquí abajo, 13 de 273 es este número. ¿Y cómo se sacaba la razón de riesgos? Dividiendo. Este entre este da esto. Y un número menor de 1 indica que los que recibieron el tratamiento tuvieron menos eventos, se infartaron menos. Ok. Pero aquí estábamos viendo que en esta revisión no eran riesgos, eran momios. Razón de momios. ¿Qué son los momios? Y no son los esposos de las momias. Los momios a veces los entienden mejor los apostadores. En las carreras te ponen momios de quién de todos estos caballos pudiera ganar. Te dan los momios de cada uno de esos caballos. Y tú apuestas, y según cómo lo apuestes, es el número. Si llegara a ganar tu caballo, es que tanto te van a pagar. Entonces, alguien pudiera ver 51 y apostarle a Spiri González, porque si gana este, te van a dar $50 por cada dólar que tú apuestes. O alguien pudiera ponerle a este, que porque tal vez este tuviera mayor posibilidad de ganar. Pero, ¿qué significa todo esto? Vamos a simplificarlo en una rosca de reyes para ver la diferencia entre riesgo y momio. Vamos a dividir, esta rosca de reyes está medio tacaña, nomás tiene un monito. Hay un monito, hay un niño en toda la rosca de reyes y la vamos a partir en 4 pedazos. ¿Cuál es el riesgo de que te toque el niño en esta rosca? Si tú agarras uno de esos 4 pedazos, es 1 de 4, ese es el riesgo que te toque. El riesgo sería 1 de 4. El momio sería decir la posibilidad de que te toque contra que no te toque. Entonces sería 1 contra 3. El riesgo es 1 de 4, el momio es 1 que te toque contra 3 que no te toque. Entonces, si estábamos viendo este estudio, el momio, ¿cómo lo sacaríamos? La posibilidad de que te toque entre que no te toque. Entonces, en vez de sacar 6 entre 273, como sería el riesgo, el momio sería 6 de que te toque, que te infartes, contra 263, 67, que no te toque. Entonces, el momio es así. El momio del otro grupo es 3 entre 260, que es así. ¿Y cómo sacarían la razón de momios? División de los momios, pues dividiendo esos dos números. Y salió así. ¿Y cómo se lee? De manera similar al RR, la razón de riesgos. Lo vamos a leer igual. Para que esta división el resultado fuera 1, pues significa que les fue igual a los dos. Si el número de arriba está más chiquito que el de abajo, tuvieron menos desenlaces los de arriba, entonces hay menos desenlaces, por lo tanto disminuye la posibilidad. Entonces, el OR y el RR, a final de cuentas, desde el punto de vista práctico, se interpreta prácticamente igual. Y si se fijaron, cuando los calculamos, salieron muy parecidos. Esto, nomás hay que tener cuidado, una anotación, hay que tener cuidado entre la diferencia del OR y el RR, porque si hay muchos eventos, empiezan a ser muy diferentes esos dos valores. Si yo saco el RR y el OR aquí en esta tabla, me van a salir muy parecidos. Pero aquí, fíjense cómo hubo más eventos, y cuando hay más eventos, empiezan a ser un poquito diferentes el OR y el RR. Entonces hay que tener cuidado, entre más eventos haya, entre más desenlaces haya, más diferentes son el OR y el RR. Pero bueno, lo vamos a interpretar igual. 1, mayor de 1 y menor de 1. Y así es como te lo están mostrando. OR, este es el número puntual de ese estudio, este es su intervalo de confianza. Y aquí el cuadradito es este punto 31, el intervalo de confianza va de aquí hasta por acá. Punto 46 es este cuadrado, punto 83 es este cuadrado, y luego, aquí ya están viendo tal vez una diferencia, entre más estrecho esté el intervalo de confianza, están ilustrando el cuadrado un poquito más gordito. A veces te lo ilustran así, tratando de darle un poquito de mayor ilustración en el sentido de que te están diciendo, ese estudio tuvo más pacientes o más eventos, ¿ok? Y luego acá abajo estamos viendo un rombo. ¿Este rombo qué significa? Aquí
yo creo que de manera intuitiva se están imaginando que este rombo combina todo lo que está arriba. Entonces alguien pudiera decir, este rombo es el promedio de lo de arriba. No es el promedio. ¿Por qué no es el promedio? Porque si tú para sacar un promedio, si tú quisieras, imagínense 4 estudios y tú quisieras sacar el resultado final de esos 4 estudios. Y resulta que el primer estudio tiene 10 pacientes, el segundo tiene 20 pacientes, el tercero tiene 3,000 pacientes y el cuarto tiene 30 pacientes. ¿Se les haría justo sumar este más este más este más este y dividirlo entre 4? No sería justo porque este de 3,000 pacientes te da más información que los otros 3 pacientes, que los otros 3 estudios. Entonces, por eso no debemos usar un promedio. Porque si usamos un promedio, le estamos dando un valor similar o igual a todos los estudios, cuando algunos estudios pueden darte mayor información o mayor certeza. Entonces, este resultado no es un promedio, es una combinación matemática de todos los que tenemos arriba, pero la fórmula no es un promedio. La fórmula es una fórmula matemática que le da un peso diferente a los diferentes estudios dependiendo del número de pacientes que tengas y del número de desenlaces que tenga el estudio. Dependiendo de estas dos cosas, es qué tanta certeza te da este estudio, qué tan estrecho está el intervalo de confianza, y el que te dé más certeza debe de tener más peso para hacer esa combinación matemática y terminar en este rombo. Por lo tanto, ese rombo no es el resultado del promedio. Ese rombo es el resultado de un análisis estadístico matemático que le da un peso diferente a diferentes estudios dependiendo del número de pacientes y del número de desenlaces y que se llama metaanálisis. El metaanálisis, no piensen en un metaanálisis como un estudio de investigación. El estudio de investigación, ¿cuál es? La revisión sistemática. El metaanálisis, ¿qué es? Un análisis estadístico, una fórmula matemática para combinar los resultados de algunos estudios o de muchos estudios. El metaanálisis es una fórmula matemática, es un análisis estadístico. El estudio propiamente se debe de llamar revisión sistemática. Entonces ya desde ahí estamos viendo, ¿metaanálisis es igual a revisión sistemática? No. Metaanálisis es un análisis estadístico que combina estos números. Pero para hacer un metaanálisis, para querer combinar todos estos números, pues los estudios se tienen que parecer entre ellos, no puede combinar peras con manzanas. Entonces, la siguiente pregunta para leer una revisión sistemática que contenga un metaanálisis dentro de ella sería, si hicieron un metaanálisis los autores, ¿deberían de haberlo hecho? ¿Era razonable hacerlo? ¿O están combinando peras con manzanas? Porque imagínense que hubiera estudios que fueran muy diferentes. Imagínense que en la revisión sistemática hubieran metido estudios de casos y controles y ensayos clínicos aleatorios. Esos son diseños diferentes. ¿Los deberías de combinar en un metaanálisis? Probablemente no. Imagínense que los estudios que incluyeron los autores incluyeran niños y ancianos. Ahí son poblaciones diferentes que tal vez el impacto clínico es diferente o la respuesta a los tratamientos es diferente. ¿Deberías de combinar esos resultados? Ahí hay heterogeneidad clínica. Aquí hay heterogeneidad metodológica. Y luego que las dosis de los tratamientos fueran muy diferentes en los diferentes estudios. Oye, ¿será razonable combinarlos? Entonces, no siempre puedes combinar matemáticamente los resultados. Siempre puedes hacer una revisión sistemática. Pero si los estudios que te encuentras sí responden tu pregunta, pero la responden en diferentes grupos, entonces no deberías de combinarlos. Mejor combínalos por grupitos o no los combines. Y cuando tú ves el forest plot, te puedes dar cuenta también qué tan diferentes son los estudios. Porque si estás hablando de que los estudios son similares en métodos, en población, en intervenciones, tú esperarías que los resultados de esos estudios fueran similares. Vean estos 4 estudios. Estos 4 estudios no son exactamente el mismo número y tienen intervalos de confianza diferentes, pero el resultado puntual se parece.
este anda 0.6 más o menos, este fue más o menos 0.7, este igual 0.65, este 0.5. Entonces, los resultados de estos 4 estudios se parecen. Imagínense que también estuviera este. Este resultado no se parece a estos 4. Aquí hay una heterogeneidad. Estos resultados son homogéneos y a simple vista yo creo que los pudiéramos combinar. Estos resultados, que uno está por un lado y otro por el otro, uno está muy lejos del otro, estos resultados son heterogéneos, son muy diferentes. Ahí hay algo en los estudios, tal vez en los pacientes de esos estudios o en las dosis de los medicamentos o en el seguimiento que les dieron, pero hay algo diferente en esos estudios por lo cual están saliendo tan diferentes esos resultados. Estos probablemente no hay que combinarlos con un metaanálisis. ¿Estos son homogéneos? No, no son homogéneos. Este resultado es alrededor de 0.8. Este resultado es de 0.00 no sé qué. Este resultado no se parece a este. Este resultado no se parece a este. Estos son estudios heterogéneos. No se vayan a confundir con esta línea. Esta línea no tiene nada que ver con esto. Este estudio no se parece a este. Este resultado, perdón, no se parece a este. Estos son estudios heterogéneos. En cambio, estos, aunque uno está de un lado de esta línea del da igual y otros están del otro lado, si se fijan, todos están como que pegándole al uno. Estos estudios se parecen más. Estos estudios tal vez si los pudieras combinar. Entonces, cuando vean un forest plot, hay veces que a simple vista van a ver que los estudios sí se pueden combinar si los cuadraditos están muy pegaditos, muy homogéneos, muy parejitos. Si ustedes ven que esas naves espaciales, está una por aquí, otra por acá, otra por acullá, si se ven todas separadas, ahí probablemente no, a ojo de buen cubero, puedes decir, hey, no hagas un metaanálisis. A veces están empalmados y a simple vista no puedes saber si deberías de hacer, si pudiera ser razonable hacer un metaanálisis. Entonces ahí tienen que fijarse en este numerero que está aquí abajo. Uno de las pruebas para evaluar la heterogeneidad o la consistencia de los resultados en la que quisiera que más se fijen es esta I cuadrada que está aquí. Una I cuadrada de 0 indica que hay consistencia en los resultados y que es apropiado combinarlos. Una I cuadrada muy grande significaría que hay una inconsistencia, que hay mucha heterogeneidad y que ten cuidado con combinar esas cosas porque parece que no se parecen, valga la redundancia. Entonces, hay ciertos rangos de 0 a 30, combínalos. De 30 a 50, ten cuidado. Si sale la I cuadrada mayor al 50%, ahí hay inconsistencia. A veces se puede combinar, pero si lo combinaste, dime por qué lo combinaste, porque ahí yo estoy viendo que hay inconsistencia. Entonces, en el texto, los autores te tienen que decir, bueno, encontramos inconsistencia, pero lo combinamos por esta y otra razón. ¿Ok? Respiren para un detalle final. El último detalle sería que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo en estas revisiones sistemáticas por encontrar todos los estudios que existan. Pero a veces puede ser que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo y encontremos únicamente los estudios publicados y alguien ocultó estudios o simplemente no los encontramos porque estaban en una base de datos en otro idioma y no pudimos encontrarlos. Entonces, si nosotros encontráramos pocos estudios, podemos buscar en nuestro análisis si existe la posibilidad de un sesgo de publicación, es decir, un sesgo en el sentido de que nosotros nomás encontramos estudios que hablan bien del tratamiento y no encontramos estudios que hablan mal. Entonces, imagínense que hacemos una revisión sistemática y encontramos varios estudios y los acomodamos en esta grafiquita. Ahí están estos 8 estudios que nos encontramos. Si ustedes ven las naves espaciales estas con sus alas, ¿no? Las alas son los intervalos de confianza. Entonces decíamos, entre más estrecho esté el intervalo de confianza, hay más certeza de ese resultado.
Por lo tanto, entre más estrecho sea el intervalo de confianza, significa que en ese estudio tenía más pacientes, tenía más desenlaces, por eso te da mayor certeza. Entonces vamos a quitarle la sal, perdón, ¿cuál de estos 8 estudios da más certeza? Este que está aquí, ¿sí o no? Entonces, este te da menor certeza. Lo que voy a hacer ahorita es primero quitarle las alas a todas estas naves espaciales y voy a acomodar todos esos estudios de arriba hacia abajo, poniendo arriba los que te dan mayor certeza y abajo los que te dan menor certeza. Entonces, primero los vamos a acomodar. Este que da mucha certeza, o sea, que es más preciso el resultado, lo voy a mandar para arriba, y este que tiene un intervalo de confianza muy amplio, lo voy a mandar para abajo. Ahí está. ¿Ok? Ahora le voy a quitar las alas a las naves espaciales. Ahí está. Ahora voy a seguir buscando estudios y los voy a acomodar de igual forma. Si yo hiciera eso, debería de pasar esto. ¿Por qué pasaría esto? Porque entre más pacientes y más desenlaces tengas, la variación del resultado sería menor, porque ya te estás acercando al verdadero efecto del tratamiento. Cuando tú tienes pocos pacientes, un estudio de pocos pacientes, el resultado puede variar mucho con respecto a otro estudio de pocos pacientes. Entonces, habría mucha variación en estos resultados porque tienen pocos pacientes. Pero esa variación sería hacia los dos lados. Este triángulo simétrico debería de hacerse simétrico porque la variación de los estudios de abajo sería para los dos lados. Este triángulo, si fuera un tratamiento que fuera muy efectivo, lo veríamos acá a la izquierda, pero seguiría siendo simétrico ese triángulo. Si este fuera un tratamiento que no sirviera para nada o que inclusive perjudicara, este triángulo seguiría siendo simétrico, pero estuviera acá, de este lado. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos esto? Y al momento de ponerlo en esta grafiquita, viéramos esto. Aquí yo estoy viendo un triángulo que no es simétrico. Estoy viendo que me encontré puros estudios que están a favor del tratamiento. Esto no debería de pasar. Yo debería haber encontrado estudios de este lado para completar ese triángulo que fuera simétrico. Si yo no veo esto y yo hago un metaanálisis combinando los estudios de estos estudios que me encontré, aquí saldría el metaanálisis y diría, mira, sí funciona el tratamiento. Cuando en realidad existen otros estudios, todos estos, y si combino todos, aquí está la realidad. Entonces, esta gráfica de este triángulo se llama gráfica de embudo, funnel plot. Entonces, en el funnel plot, tú debes de observar un triángulo simétrico para, si no lo observas simétrico, si lo observas muy cargado hacia un lado, existe la posibilidad que pase eso porque no encontraste estudios y eso puede ser un signo de un sesgo de publicación. El problema de esto es que para que tú alcances a ver este triángulo simétrico, tienes que tener suficientes cuadraditos o puntitos como para que se vea el triángulo. Entonces, necesariamente necesitas 10 o más estudios y hay revisiones sistemáticas en las cuales nomás te encuentras 2, 3 o 4 estudios. Pues con esos 2, 3 o 4 estudios no vas a poder hacer esta gráfica y pues no vas a poder evaluar el sesgo de publicación. Pero entonces veamos el funnel plot de la revisión de los pescados. ¿Cómo lo ven? De nuevo, aquí se está formando un triángulo. Díganme ustedes si está simétrico ese triángulo o aquí le falta un cacho, le falta un pedazo. Como que está cargado hacia el beneficio, ¿no? Entonces, yo no sé si no encontraron otros estudios porque no están en bases de datos o yo no sé si las pescaderías andan ocultando información y andan ocultando estudios, vete a saber, pero aquí yo ya tengo una sospecha de que puede haber un sesgo de publicación. ¿Ok? Esos son los resultados de la revisión, ilustrados por un forest plot, ilustrados por un funnel plot, y ahora seguiría los mismos pasos para tratar de hacer el puente de esos resultados, de esa revisión, con mi paciente, que serían las mismas preguntas que nos hicimos para un ensayo clínico individual. Pero aquí sería si nuestro paciente es tan diferente a todos los estudios
de esa revisión. Si los autores de esa revisión incluyeron todos los desenlaces o resultados importantes. Y si podemos hacer un balance entre los daños conocidos, los beneficios que se encontraron en esa revisión, los costos para poder ver si vamos a recetar o no, recomendar o no ese tratamiento. ¿Ok? Son las mismas 3 partes para desmenuzar una revisión sistemática: validez, resultados y aplicabilidad. Y el analizar críticamente una revisión cobra mayor importancia en estas épocas de pandemia, porque vean la cantidad de revisiones sistemáticas que se están produciendo. Estas 1,185 son revisiones sistemáticas de COVID. No todas estas revisiones sistemáticas están bien hechas. Probablemente hay muchas que sí y probablemente hay muchísimas que no. De hecho, al analizar muchas de las publicaciones que se están haciendo para COVID, se ha encontrado que estamos desperdiciando mucha investigación porque se está haciendo mal o porque se está haciendo duplicada, que ya se ha hecho y que no se necesita. Entonces, necesitamos leer críticamente las revisiones sistemáticas y no creer ciegamente en las revisiones sistemáticas o en los metaanálisis, porque en la pirámide esa de la evidencia siempre aparecen en la cúspide. No, puede haber revisiones sistemáticas que dicen que son revisiones sistemáticas y que no están bien hechas. Puede haber metaanálisis que se hayan hecho sin hacer una revisión sistemática. ¿Se pueden hacer? Sí, sí se pueden hacer. Yo puedo agarrar los 3 estudios que tengo en el escritorio ahorita y combinarlos con un metaanálisis. ¿Sirve de algo ese metaanálisis? No sirve de nada porque no hice una revisión sistemática. Pero yo hice un metaanálisis sin hacer una revisión sistemática. Y yo pudiera hacer una revisión sistemática y no hacer un metaanálisis. Entonces, la pregunta que les hice al inicio es capciosa. Opción 1 era, ¿metaanálisis es igual a revisión sistemática? Pues la respuesta es no. ¿Se requiere un metaanálisis para hacer una revisión sistemática? Tampoco. Es como decir, ¿se requiere combinar resultados de algunos estudios para ir a buscar todos los estudios que responden a una pregunta? Pues no. ¿Se requiere una revisión sistemática para realizar un metaanálisis? Ahí es donde está el truco. Eso sería lo ideal. Eso es lo que queremos, que se haga una revisión sistemática para que después se haga un metaanálisis cuando es apropiado. Pero tampoco es necesario. Tú pudieras hacer un metaanálisis sin hacer una revisión sistemática. Entonces, por eso es capciosa. Recapitulando, en un mundo ideal, se debe hacer una revisión sistemática y pudieras dentro de esa revisión sistemática hacer un metaanálisis combinando estudios que se parezcan entre ellos. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos esta clase de revisión sistemática. Mañana vamos a continuar con el mismo tema, con el tema de la colaboración Cochrane.